En una iglesia como esta, todos estamos llamados, ya que Dios nos ha invitado y nos da la oportunidad de invertir nuestras vidas en aquellas cosas que tienen valor para toda la eternidad. Iglesia Berea existe para glorificar a Dios y presentar a cada persona completa en Cristo. Cada uno, cada día, viviendo con una sola misión. Estamos estudiando el Evangelio de San Juan y hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 1, versículo 29 a 34. Juan, el Bautista, vio venir a Jesús y dijo estas palabras. Vamos a leerlo. Abran sus Biblias. En San Juan capítulo 1, versículo 29 al 34. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que sea manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Subraya esa parte: y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender al Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan señala a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Este es un lenguaje judicial. Si le pueden quitar el eco, por favor. Es un lenguaje judicial. Cuando uno va a una corte, dice: levante la mano, diga la verdad y solamente la verdad. Va a dar testimonio de algo que vio, que escuchó, y que él tiene esas evidencias de que así fue. Eso es precisamente lo que podemos ver en este relato, en esta porción que hemos leído aquí. En primer lugar, Juan da testimonio de que Jesús es el Cordero de Dios. Recordemos el contexto histórico. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban de que iba a venir el Mesías. Israel tenía una expectativa de que el Mesías estaba por venir pronto. Hubo 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y luego viene Jesús al mundo, nace Jesús, ¿verdad? Por obra del Espíritu Santo, a través de la Virgen María. Y previo a Jesús, como 1 año y medio más o menos, había nacido Juan. Su padre era un sacerdote, Zacarías, y su mamá Elizabeth. Desde que Juan nació, fue enviado también por Dios para que naciera y para que llevara este mensaje precisamente. Y podemos entonces entender el gran privilegio que Juan tuvo de anunciar la venida del Mesías. Y sin duda alguna, podemos decir en el versículo 29, cuando aquel día Juan ve venir a Jesús y declara: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos que entender que las fiestas de la Pascua estaban muy cerca. Eso lo puede ver usted en San Juan capítulo 2, versículo 13, ahí seguidito. ¿Qué era la Pascua? La Pascua, los judíos hasta el día de hoy celebran en recordatorio a cuando ellos salieron de Egipto. ¿Ok? Usted ha visto las películas de Moisés, ¿verdad? Y sabe que Dios le dijo a Moisés:
y a Aarón que pintaran o que mataran un animalito, lo sacrificaran y pusieran sangre a través de las puertas o los dinteles, ¿verdad? Para que el espíritu de la muerte no entrara a sus casas y ellos muriera el primogénito. Y sí fue así con los egipcios. Y Faraón deja ir al pueblo y entonces los israelitas hasta el día de hoy celebran ese evento maravilloso. Y es interesante entonces notar que previo a la Pascua, Juan el Bautista habla o ve venir a Jesús y dice: he ahí el Cordero de Dios. Recuerden ustedes que Juan fue hijo de un sacerdote, el cual acudía a estas fiestas a hacer sacrificio en la mañana y en la tarde por los pecados del pueblo. Este ritual del sacrificio era tremendo. Cada persona llevaba un animalito, ¿verdad? Y también se había convertido en un business, en un negocio en el templo. Por eso ustedes recuerdan y han leído, donde Jesús le da vuelta a las mesas, ¿verdad? Porque él dice: habéis convertido la casa de oración en cueva de ladrones, ¿verdad? Porque prácticamente el templo se había convertido como en un banco, donde la gente llegaba con su animalito y los que estaban ahí decían, los sacerdotes decían: no, ese animalito no sirve, tienes que comprar uno de los nuestros. Y ya era un negocio redondo lo que se estaba dando ahí. Pero volviendo al sacrificio que se tenía que dar, la gente año tras año, en ese tiempo de la fiesta, hacían estos sacrificios en la mañana y en la tarde. La venida de Jesús, la venida del Cordero, la idea era que ya no se iba a necesitar más hacer ese tipo de rituales, hacer ese tipo de sacrificios, porque Jesucristo cumplía con todo. La muerte de Jesucristo, el derramamiento de su sangre era perfecta, como la de un cordero inmolado. Y por tanto el sistema de rituales, el sistema de sacrificio quedó abolido, porque hubo un solo sacrificio cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. Y es entonces donde Juan, que conocía también, recuerdan, era hijo de un sacerdote, así que él conocía mucho lo que era el Antiguo Testamento. Y no solamente porque era hijo de un sacerdote, porque todos los judíos hasta el día de hoy entienden muy bien lo que es el Torá o el Antiguo Testamento, lo estudian constantemente. Van a una escuela especialmente para estudiar lo que es el Antiguo Testamento. Así que él había escuchado las palabras de Isaías, ¿verdad? Cuando hablaba de que el Cordero, especialmente en Isaías 53, se lo dejo de tarea, usted lo puede leer. Isaías 53, Jeremías 19:11, donde hablaban Isaías habla en el capítulo 6 de este niño que iba a venir, ¿verdad? Y que Dios estaba con él y que él era Dios. Pero en el 53 nos muestra con claridad, y es conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento, en donde muestra con claridad el sacrificio de Cristo por nosotros los pecadores. Y Juan entendió que ellos hablaban de este hombre que había de venir, un hombre que amaba, que iba a sufrir y que iba a morir por el pueblo. Interesantemente, en el Apocalipsis también se menciona la palabra Cordero de Dios o Cordero inmolado unas 29 veces, y es el mismo autor del Evangelio de Juan, y mostrándonos entonces el triunfo sobre la muerte, el triunfo sobre el pecado, el triunfo sobre Satanás. En segundo lugar, Juan testifica que no conocía a Jesús en el versículo 30 y 31. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí está hablando prácticamente de que Jesús era antes de la creación, y aunque Jesús nació después de Juan el Bautista, él dice: él era primero que yo, dando a entender de que Jesús estaba desde el principio. Y como dice en Hebreos, ¿verdad? Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que Jesús, Juan lo levanta a este personaje, y también vemos la humildad de Juan, ¿verdad? Dice en el versículo 31: yo no le conocía.
Y luego lo repite otra vez en el versículo 33. Y yo no le conocía. La idea aquí no era que Juan, recuerdan, eran primos hermanos. No es que no lo conocía en el sentido de que no sabía quién Jesús era. Si hubiera estado en los tiempos modernos, si hubieran tomado una selfie juntos. Probablemente. O eran amigos en Facebook. ¿Verdad? Pero no, la idea aquí no era que no se conocían en ese respecto de conocerse mutuamente. La idea era que Juan no conocía a Jesús en el sentido de que no sabía que Jesús, con el que jugaba canicas, no jugaba canicas con Jesús, pero no conocía que Jesús era el Mesías. Por eso aquí lo dice Juan. Y dice, y yo no conocía, mas para que fuese más manifestado a Israel, versículo 31, por esto vine yo bautizando en agua. Y también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Esto es interesante de que Juan ve esto, o esta manifestación del Espíritu Santo, y voy a dar un poquito de ello despuesito. Pero en el 33 dice, y yo no le conocía, pero subraya aquí, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel, refiriéndose a Dios, me dijo, Dios le habló a Juan, se le reveló a Juan y le dijo lo siguiente, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Esto es interesante, porque es Dios el que le revela a Juan. Aunque Juan caminó con Jesús, comió con Jesús, iba a la casa de Jesús, jugaban, se reían, se caían cuando eran niños. Saben que Jesús aprendió la carpintería, probablemente Juan de niño, de jóvenes, jugaban ahí cuando su papá terrenal José estaba trabajando en la carpintería y iba a la casa de él. Jugaban Wii, no había Wii, ¿verdad? Pero compartían juntos y probablemente soñaban juntos con planes del futuro y disfrutaban la vida juntos como jovencitos, como jóvenes, y probablemente estudiaron el Antiguo Testamento juntos. Y llega este momento donde Dios le hace el llamado a Juan para que lleve este mensaje sobre el arrepentimiento, ¿verdad? Hablamos de esto la semana pasada. Y también sobre el bautismo, y hablé sobre eso la semana pasada también. Y aquí entonces Juan estaba bautizando y aparece Jesús en el escenario y Juan le da este título que Dios le revela, sobre quien veas venir al Espíritu Santo, este es el ungido, este es el Mesías, este es el que va a morir por los pecados del mundo. Y Juan no puede utilizar otro lenguaje más claro, otro título más claro con respecto a Jesús, y personalmente creo que ese es el título más lindo que se le puede dar a Jesús: el Cordero de Dios, aquel que se iba a sacrificar por la humanidad, por usted, por mí, por los hispanos, por los chinitos, por los americanos, por los portugueses, por toda la humanidad. Y Jesús tiene muchos títulos, ¿verdad? Pero este es uno de los títulos, a mi parecer, de los más hermosos, porque significa ese gran sacrificio que Jesús hizo por todos nosotros. Así que Juan da este testimonio que él vio al Espíritu Santo. Y ese es el testimonio que quedó escrito aquí en el Evangelio de Juan. No solamente que lo ve venir, sino que da testimonio de que Jesús es ese Cordero, porque Dios mismo se lo ha revelado a él. En primera instancia podemos ver, y como dije anteriormente, para que el testimonio sea creíble, la Biblia nos dice que debe de haber 2 o más testigos, ¿verdad que sí? Incluso en las cortes de hoy no van a
enjuiciar y a meter preso a alguien solamente con el testimonio de una persona. Por lo general, es más saludable que haya el testimonio de 2 o más personas. El primer testigo que vemos aquí es Juan mismo. Él dice, yo doy testimonio de que este es el Cordero de Dios. Pero el segundo testigo aquí es el mismo Padre, Dios el Padre, que le reveló a Juan que al que él minase, que viniese el Espíritu Santo sobre él, este iba a ser el Cordero de Dios. Y el tercer testigo, podemos decir aquí, es el mismo Espíritu Santo, que es el que desciende, y Juan lo ve descender sobre la persona de Jesucristo. Podemos pensar también, viendo el versículo 33, Juan dice que él escuchó que Dios le dijo, ¿verdad? Había mucha gente donde Juan estaba bautizando, donde Juan bautizaba. Pero Dios se lo reveló únicamente y exclusivamente a Juan el Bautista. Esto es muy interesante. ¿Recuerdan, si ustedes leen en Mateo, en Marcos y en Lucas, cuando viene el Espíritu Santo y se escucha aquella voz del cielo que dice, he ahí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia? Juan escucha esta voz. Y en los evangelios verdaderamente no nos dicen que otras personas escucharon esto. Pero Juan dice aquí en el versículo 32, y usted lo puede ver, vemos, dice acá, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu Santo. No dice que las personas vieron. Está hablando en singular aquí. Y esto es interesante, la gramática en la Biblia, la gramática en los evangelios. Es importante poder entender. Es decir, vi al Espíritu Santo. También en el versículo 34 dice, y yo le vi, reafirmando lo que él había dicho en el versículo 32. Con una certeza que su testimonio entonces es creíble. Su testimonio es creíble. Juan vio al Espíritu Santo en forma de paloma. Vamos a retroceder un poquito. Cuando hablamos de que el testimonio de Juan era creíble por lo que él vio y lo reafirmó en el 34. Si lo ponemos en nuestro contexto, ¿cómo es creíble su testimonio ante sus amistades, ante sus compañeros de trabajo, ante las personas con las que usted actúa o se mezcla todos los días? Hay una reafirmación en tu vida que manifiesta de que tú verdaderamente das testimonio de Cristo. Es una pregunta. Una pregunta que solamente usted la puede contestar. Nadie más. Pablo dice que somos cartas leídas. Amén. Sí. El testimonio suyo a sus familiares es algo importante. A sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudio. Juan dio testimonio de que el Cordero de Dios venía. Nuestro testimonio debe de ser, el Cordero de Dios vino por mí y está en mí y mora en mí a través del Espíritu Santo. Y la manifestación creíble de que usted entonces ha nacido de nuevo, de que es un hijo o una hija de Dios, debe de ser precisamente no un testimonio de labios solamente, sino de hechos. ¿Me voy a entender? Porque cualquiera puede decir, oh sí, yo soy cristiano. Un día yo levanté la mano, un día yo pasé al frente. Pero esa no es una evidencia clara de que verdaderamente o genuinamente usted es un cristiano. Las gentes le preguntaban a Juan el Bautista, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el profeta que ha de venir? ¿Por qué? Porque miraban en su testimonio algo diferente, totalmente diferente a todos los religiosos del tiempo de Juan y de Jesús. Algo hablaba en la vida de Juan
que lo hacía ver ante los ojos de las otras personas como un hombre de Dios? ¿Qué hace que usted sea diferente a las otras personas? Como un hijo o como una hija de Dios. Mantengamos ese pensamiento en nuestra vida y meditemos en ello. En segundo lugar, Juan vio al Espíritu en forma de paloma. Ahora, la figura de la paloma era muy conocida para los judíos. ¿Recuerdan ustedes lo que dice en el Génesis? Que cuando Dios dijo sea la luz y comenzó a formar el universo y la tierra, dice que el Espíritu de Dios se movía ¿sobre qué? Sobre la faz de las aguas. En el concepto hebreo, con esto del Espíritu Santo, ellos tienen este concepto que el Espíritu se manifestaba en la forma de paloma, que la paloma es un ave que es representada como un ave sagrada para los judíos, o ahí en Palestina, ¿verdad? Incluso en las Olimpiadas, ¿sabe usted que tiran palomitas? ¿Qué color? Blanca, ¿verdad? Blanca. Usted no ha visto que tiran palomitas grises o negras, sino que blanca, porque es una tipificación de paz, ¿verdad? De paz. Y Cristo y Dios es nuestro Señor de paz. Así que los rabinos enseñaban también este principio sobre el Espíritu Santo que se movía y como que revoloteaba como una paloma sobre la faz de las aguas. Y de esta forma ellos explicaban a los que les enseñaban con respecto al Espíritu Santo. Tenemos que tener algo bien claro, que en este momento de la historia, cuando Juan da este testimonio de que Jesús es el Cordero de Dios, que ve descender al Espíritu Santo en forma de paloma, no había la doctrina del Espíritu Santo como la conocemos hoy en día nosotros. Y le hago una pregunta: ¿cuánto sabe usted del Espíritu Santo? Cada uno de nosotros tenemos que responder a esa pregunta. ¿Cuánto conoce usted de Jesucristo, Hijo, la persona de Jesús? ¿Cuánto conoce usted de Dios el Padre? Por eso los viernes tenemos lo que es el instituto, un estudio bíblico donde hablamos con respecto a todos estos temas, para que le facilite a usted aprender más y más y más. No lo digo porque yo soy el que lo enseña, sino que lo motivo a que usted busque a querer aprender más de lo que es la palabra de Dios y conocer un poquito más sobre lo que es, en este caso, el Espíritu Santo. Ahorita estamos estudiando lo que es el tema de la salvación ahí. Así que, ¿qué idea tenían los judíos con respecto a lo que es el Espíritu Santo? En primer lugar, la palabra hebrea para espíritu es ruach, que significa viento o soplo. ¿Ok? Ese es el concepto que ellos tienen con respecto a eso. Ahora, el espíritu para los judíos, ellos tienen por lo menos 3 conceptos básicos de lo que significa el espíritu. El espíritu para los judíos es poder. ¿Recuerdan lo que nos dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8? Usted lo ha leído. Usted lo ha leído, ¿verdad? Y recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y me seréis, ¿qué? Testigos. Testificaréis de Dios, de Cristo, que Cristo es el Hijo de Dios. Aquí la palabra poder no es sinónimo de que te vas a poner aquí, te voy a dar una cachetada y te vas a ir para atrás. No está hablando de ese poder. Habla de un poder para poder hablar de Dios, de llevar este testimonio, de vivir en santidad para Dios. El poder de Dios que nos aparta del mal o de las tentaciones, que es su Espíritu Santo. El justo ve el mal
y se aparta de ello. Para ello necesitas una fuerza más allá de la nuestra, que nos ayuda a no hacer aquello que tenemos que hacer. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, no solamente en Jerusalén, que es tu casa, sino también, ¿dónde? En Judea, tu vecindario, tu ciudad. Y esto es lo último a la tierra. Donde quiera que Dios te lleve a ti, debes de testificar de que Jesús es el Cordero de Dios. Debes de no desanimarte, y verdaderamente usted pueda que no tenga estudio, y está bien, no se preocupe por eso. Pero Dios le ha dado una boca, ¿verdad? Para hablar. Muchas veces hablamos del deporte, hablamos de política, hablamos de las modas, del clima, hablamos de muchas cosas con gente que nos rodea. Y si usted analiza su vida y le pone un porcentaje de cuánto habla de un montón de cosas, del nuevo celular que ha salido, de la nueva tablet que ha salido, del nuevo gadget o aparato electrónico que ha salido. Pero ¿cuánto usted testifica de Jesús? De una o de otra forma. Con las personas que le rodean a usted. Cosas que tienen peso en la vida y que vale la pena hablar de ello. Si ganó el Real Madrid o perdió el Barcelona, o que ganó el Barcelona y perdió el Real Madrid, qué bueno, ¿verdad? Pero no es lo más importante en la vida. Hay cosas más importantes de las cuales podemos hablar, y eso es del Cordero de Dios. Amén. Pídele al Señor que le dé poder, que le dé esas palabras para poder expresar a aquellos que le rodean, y que usted pueda invitarlos también a la iglesia. Si es necesario, irlos a buscar, porque requiere sacrificio. Así que los judíos asociaban el Espíritu de Dios con tres aspectos o tres ideas básicos. Uno era que el Espíritu de Dios era poder. Número dos, el Espíritu era vida, o dador de vida. La Biblia nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Pero miren lo que dice San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, recuerdan en San Juan 14, versículo 6, Jesús también dice: yo soy el camino y la verdad. Aquí también Juan dice que el Espíritu de verdad, porque es el mismo. Abra su Biblia en San Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Y esta verdad, como dice Jesús en San Juan 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad, ¿y qué más? Y la vida. El Espíritu nos guía a esa verdad y tenemos esta vida que es en Cristo Jesús. Es una vida abundante. Es una vida de la luz, como hablamos la vez pasada, anteriormente. Así que es importante entender que Dios es el dador de la vida. El diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero Cristo ha venido a darte vida, y vida abundante a ti. Vida abundante. La vida es bella, ¿no? La vida es hermosa. Hay luchas, hay pruebas, claro que sí. Y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos da vida. Recuerden lo que significa viento o soplo. Tenemos ese soplo de vida en nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y recibimos vida a través de Cristo Jesús y por el Espíritu y por la palabra de Dios. Vida para exaltar ese nombre que es por sobre todo nombre. No solamente el Espíritu era considerado que tenía poder y daba vida, también el Espíritu
era Dios, es Dios. Primera de Juan 5:7 dice, pero tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos tres son uno. Así que el Espíritu es considerado también Dios. En este pasaje de Primera de Juan 5:7 podemos ver lo que se utiliza en la teología cristiana, es la palabra Trinidad. La Trinidad no aparece, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia por ningún lado, es cierto. Y los que no creen en Dios lo van a criticar a usted y le van a decir, no, pero la palabra Trinidad no sale en la Biblia. ¿Cómo es que tú nos hablas de Trinidad? Anote este versículo, Primero de Juan, capítulo 5, versículo 7, en donde nos dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. En Juan también podemos ver, en el capítulo 1, versículo 33, nos dice ahí, Juan el Bautista dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Cuando hablamos del bautismo, hay dos cosas que sobresalen en su significado o sinónimo. El bautismo trae limpieza. Sabemos que cuando uno es bautizado, ¿verdad?, la idea es que el hombre viejo queda sepultado y cuando salimos, una nueva criatura, un nuevo hombre. Pero ese bautismo también trae limpieza a nuestra vida. Es un sinónimo de lo que es la palabra bautismo. No solamente limpieza, sino también dedicación y consagración, como usted lo quiere poner. Consagración, limpieza. Porque reconocemos entonces que nos bautizamos. ¿Cuántos de ustedes los bautizaron de niño? De niño, ¿sí? Bueno, echaron una vuelta. No sabía el significado del bautismo. A medida que tú vas creciendo, lees la Biblia. Jesús se bautizó ya siendo un hombre, ¿verdad? Nosotros a los niños los presentamos, ¿verdad? Hacemos una presentación, como nos habla Lucas y los otros evangelios. Presentarnos a los niños. Pero ya cuando van creciendo, el ser humano recibe a Cristo y en obediencia a lo que el Señor hizo. Y en testimonio a lo que el Señor hizo también, que se bautizó públicamente. Es una forma de testificar, de decir, soy un hijo o una hija de Dios. Es parte de ese proceso también. Ok, cuando el Espíritu Santo mora en una persona, suceden tres cosas importantes. Número uno, el Espíritu Santo, quiero decir esto, ¿cuándo recibimos al Espíritu Santo? Hay varios conceptos ahí, ¿verdad? Pero el momento que usted se bautiza, cuando lo bautizan a uno, le dicen, ¿usted cree en el Señor Jesucristo? Sí. ¿Okay? Usted se bautiza y le dicen, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, ¿y qué? Y el Espíritu Santo. Y prácticamente desde el momento que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, si aceptamos a Cristo, estamos diciendo que aceptamos al Padre y aceptamos al Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos claros en eso? Creo que no hay vuelta que darle, ¿verdad? Está bien clarito. Si aceptamos a uno de los tres, los aceptamos a todos, porque los tres son uno. Lo acabamos de leer. Hay un concepto, podemos decir, un poquito erróneo, de que el Espíritu Santo se recibe, tiene que suceder algo, ¿verdad? Tengo que hablar en una nueva lengua. Ese es otro tema y lo vamos a tratar algún día, no muy lejano. Pero no necesariamente usted tiene que hablar en lengua para recibir al Espíritu Santo. Usted tiene que creer en Jesucristo como Señor y Salvador.
Entonces no quiero que usted se confunda con esto. Pero en primer lugar, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, lo primero que sucede no es hablar en lengua, quiero quedar claro, sino que somos iluminados. Acuérdense que estábamos en tinieblas, ¿verdad? La Biblia nos dice que estábamos en tinieblas y pasamos de esas tinieblas ¿a qué? A la luz admirable de Cristo. Así que somos iluminados. Recibimos, y aquí la idea de iluminados es conocimiento. Tenemos el conocimiento. Entendemos la voluntad de Dios. Váyanse a Romanos, así rapidito. Romanos capítulo 12. Versículo 2. Romanos 12, 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Esto es muy interesante, muy interesante. Váyanse así, rapidito, al San Juan capítulo 16. Tenemos ese conocimiento de Dios a través de las Escrituras. Algún día usted estaba leyendo la Escritura y usted tenía duda con respecto a algo, y usted lee la Escritura o está escuchando un mensaje que alguien le da. Usted lo escucha en la radio, en la tele o en vivo. Y de repente como que aquello que tal vez usted ya había leído, ¡pum!, se hace tan clarito como ver a través de una ventana de vidrio. Y usted dice, wow, no entendía esto, pero ahora lo entiendo. Esa es la luz, esa es la revelación que recibimos. Así como Juan, que jugaba con Jesús y que caminó con Jesús y que comió con Jesús, y no conocía y no sabía que Él era el Cordero de Dios. Hasta que Dios se lo revela. Y se lo revela, y entonces Juan puede dar testimonio. ¡Oh! Mi primo es el Cordero de Dios. No dice mi primo, ¿verdad? Pero se quedó asombrado. He aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque recibe esa revelación de Dios. Recibe la revelación de Dios. En el Antiguo Testamento, no todo el mundo tenía el Espíritu Santo. Era más que todos los profetas o algunos reyes que tenían lo que se conoce en el Antiguo Testamento como la unción, ¿verdad? Y la unción es simplemente la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No lo digo yo, lo dice la Biblia ahí en 1 de Juan, ahí lo puede leer usted. Y entonces nos habla de esto. Pero en el Nuevo Testamento, todo aquel que cree en Jesucristo recibe también al Espíritu Santo. Pero mira lo que dice con respecto a esto de tu vida es iluminada. San Juan capítulo 16, versículo 7. Dice aquí, pero yo os digo a la verdad, Jesús hablando, os conviene que yo me vaya, porque si me fuere, el Consolador es otro nombre que se le da al Espíritu Santo. La idea del Consolador es otro que está a tu lado. Recuérdense que en este momento de la historia Jesús estaba con sus discípulos, pero Él se iba a ir a preparar un lugar allá al cielo. Iba a enviar a otro, que era el Consolador, al Espíritu Santo. Enviaré, dice, al Consolador. Dice, no vendrá a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué dice? Convencerá al mundo de qué. Lo tienen ustedes. Ustedes tienen San Juan 16 abierto, ¿verdad? ¿De qué lo va a convencer? San Juan 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de qué. De pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuándo usted se convenció de que usted era un pecador? Cuando vino a los pies de Cristo. Cuando usted reconoció a Cristo como Señor y Salvador. Y tiene esa convicción y procura ahora de no
pecar o de no seguir en un malo camino. Y sigue diciendo, capítulo 16, versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ese es otro tema que vamos a profundizar cuando lleguemos ahí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, versículo 13, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. En otras palabras, les va a revelar. La misma palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y tenemos esta revelación. En primer lugar, tu vida es iluminada cuando recibes a Cristo como Señor y Salvador. En segundo lugar, el Espíritu Santo fortalece nuestras vidas. Ya hablamos de que recibiremos poder. Efesios capítulo 3, versículo 14 dice esto. El apóstol Pablo oraba por la iglesia y por aquellos que él estaba discipulando. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos y la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, iluminados en otras palabras, con todos los santos, cual sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, de conocer el amor. El conocer habla de conocimiento, de ser iluminados del amor de Cristo. Usted sabe que Cristo le ama. ¿Cómo sabe eso? Si nunca le ha visto a Cristo. ¿Quién le ha dicho a usted que Cristo le ama? Ah, la Biblia, pastor. ¿Pero qué lo convence a usted que Cristo lo ama a usted? Vuestra fe, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Cuál verdad? La palabra de Dios, la verdad de Dios. ¿Cómo sabe que Dios le ha perdonado a usted? Porque el Espíritu Santo nos convence de pecado. Lo dijo el texto anteriormente que leímos. Y dice el versículo 19 de Efesios 3. Y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, más allá del conocimiento terrenal, de la sabiduría de los reyes o de las gentes inteligentes de este mundo, de todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. El Espíritu Santo no solamente nos ilumina, sino que también nos fortalece a vivir las pruebas difíciles que usted está viviendo. Cuando Pablo escribe a los filipenses y les dice ahí en el 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo es esto? En medio de las tormentas de la vida, en medio de las crisis de la vida, el Señor nos fortalece. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Pero también nuestras vidas son purificadas por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos purifica. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos fortalece. El Espíritu Santo nos ilumina, pero también nos purifica. Primera de Pedro 1:22 dice, y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, que es la palabra de Dios, mediante el Espíritu, dice, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, es como el fuego que quita toda la escoria que está en nosotros. Así como el oro es probado y es pasado por fuego y quita todas las impurezas del oro para que sea purificado. Esa es la obra del Espíritu Santo.
Nos convence de pecado, le convence a usted, a los que nos están viendo a través del video. El Espíritu Santo nos convence de pecado y permite que nosotros podamos decir: Padre, perdóname. Padre, perdóname. Y el justo ve el mal, ¿y qué hace? Se aparta. Y podemos entonces vivir vidas que exaltan al nombre del Señor, que glorifican al nombre del Señor. Juan el Bautista dio testimonio de Jesús. Testificó que Jesús era y es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios inmolado. ¿Usted cree eso? Si usted cree eso, si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, usted es salvo. Tiene esa convicción y tiene el Espíritu Santo que le da a usted el poder, como dije anteriormente, para testificar del Cordero de Dios. ¿Está usted testificando del Cordero de Dios? Esa pregunta o esa respuesta a esa pregunta solo usted la tiene, nadie más. Nadie más. Y somos llamados entonces como hijos de Dios a hacer lo mismo que Juan hizo y decirle a las personas que nos rodean, que conocemos nosotros, testificando: Jesús es el Cordero de Dios que puede quitar los pecados que tú tienes. Eres el único. No, pero es que yo voy a la misa, yo voy a la iglesia, yo ayudo aquí, yo ayudo allá. Ah, tú te quieres justificar a ti mismo. No se lo vamos a decir a él, pero nosotros lo podemos pensar. No, es que fui a un confesatorio y me confesé con X persona y él me dijo que mis pecados son perdonados. Está bien. Lo importante es no decírselo a otra persona que ni siquiera está envuelto. Tú no has pecado contra esa persona. Está bien que le vayas a pedir perdón a la persona que has ofendido. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero pídele perdón a Dios primeramente. Dobla tus rodillas tú personalmente. Pídele perdón a Dios que has pecado. Y luego va donde la persona que ha ofendido y le pide perdón. Está bien de esa forma. Pero podemos nosotros entonces enseñar el camino. Y ese camino es Jesucristo. Cristo murió por nosotros los pecadores. Juan escuchó la voz que dice: he ahí mi Hijo en el cual tengo complacencia. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es un reto para todos nosotros, de testificar, al igual que Juan. Porque allí estaban los fariseos y los saduceos, aquellos que estaban cuestionando el ministerio de Juan. Y sin embargo, Juan no cayó. Juan no cayó su voz. ¿Y usted? ¿Calla? ¿Se da la vuelta y no testifica de Jesús, de que usted proclama a su Salvador? Dios nos está llamando a todos, amén, a proclamar de que Él es el Cordero de Dios. Póngase en pie y vamos a entonar este cántico y luego yo voy a regresar.
se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, de tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Señor, ayúdanos a vivir para ti. Gracias por tu sacrificio. Gracias por aquellos hombres que caminaron antes que nosotros, proclamando, predicando, enseñando tu palabra, testificando que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Espíritu Santo, danos la fortaleza para no tener temor, para no callar, sino para testificar con amor, con prudencia, tu evangelio, Señor. Somos llamados, somos tu iglesia, somos tu pueblo. Y tenemos para un mundo que está sin esperanza, nosotros tenemos buenas noticias, noticias de esperanza, noticias de vida. Dígale ahí donde usted está: Señor, envíame a mí. Envíame a mí, Señor. Señor, yo quiero testificar de ti. Pon a personas en mi caminar para que yo les pueda hablar. Ilumina mis ojos, fortalece mi corazón y mis pasos, Señor, pero lléname de tu amor para proclamar esta verdad
tan linda, que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que aquellos que escuchen el mensaje puedan creer en ti, Señor, y puedan tener salvación y vida eterna. Amén y amén. Gloria al Señor.